Cinesyn presenta... Tras las cámaras de Cinesyn. Metodología de trabajo. Roberto Sintes Marco. Producción. La manera de trabajar de Cinesyn por principios es hacer el cine accesible. Entonces la metodología que desarrollamos nosotros es la metodología del cine habitual, del trabajo de producción audiovisual, pero de manera accesible. Si trabajamos con un centro ocupacional es distinto a si trabajamos con un centro de día o con una entidad, digamos, relacionada con el síndrome de Down o con autismo. Es decir, en función de las personas con las que vamos a trabajar, adaptaremos la metodología al grupo. Esa es la base de la accesibilidad. Ajustar el trabajo a las personas y no que las personas se tengan que adaptar al trabajo. Equipo de trabajo. Bueno, hay lo que sería el departamento de producción, que es el que lleva pues, generalmente la organización de los proyectos, la búsqueda de subvenciones, los contactos con los centros, con los ayuntamientos. Luego estaría lo que es el departamento de creatividad, con el que hacemos pues, los proyectos, sacar el guión, adaptar las propuestas, si nos pasan un guión, pues cambiarlo para hacerlo cinematográfico. Y luego estaría lo que es el departamento de formación, en el que hacemos pues, los cursos, los talleres, y el departamento de edición, que es el departamento de pues, el montaje de los vídeos. Y por supuesto, se me olvidaba el departamento de comunicación, que es el que gestiona la web, el Facebook, bueno, pues apariciones en medios de comunicación, televisión, radio, prensa, etc. Finalidad. La principal finalidad es bueno, pues explicar todo lo que conlleva la producción audiovisual, que es muchísimo. En función del proyecto que tengamos en marcha, un cortometraje o un documental, pues ir explicando las distintas partes de trabajo, cómo se hace y qué es lo que trabajamos. Pues está la faceta artística, cómo ser actor o actriz de cine, y la faceta técnica, cómo ser cámara, cómo ser sonidista, cómo se monta, se edita. Entonces pues enseñamos, por ejemplo, pues lo que es el ritual del cine, de todos a primera, silencio por favor, cámara grabando, sonido grabando, acción, corten, toda esta palabrería típica de la producción audiovisual. La relación de las personas con las cámaras, tanto a nivel técnico como artístico, pues generalmente la gente tiene unos conocimientos del teatro y más o menos piensa pues, que el cine es teatro con una cámara, y no es así. Hay una serie de parecidos, pero hay muchas diferencias. Pues el hecho de no mirar a cámara, de saber esperar al corte para ver si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Y luego pues en la parte técnica pues es saber montar un trípode, saber montar una cámara, utilizar la claqueta, utilizar el micro. Elaboración del guión. Gerardo J. Núñez, director, montador y guionista. Es complicado porque realmente yo siempre tengo un pequeño almacén de ideas de cosas que me apetece hacer. Generalmente hay películas o actores que me encantan y digo, jolín, me gustaría hacer una película como esta película, me gustaría hacer una película de este actor. Y así un poquito siempre está el germen. Tengo unos armarios llenos de esas ideas y de repente llega Roberto con algún centro que tiene un proyecto y entonces busco a ver qué idea se puede ajustar mejor a las posibilidades que tenemos, a la producción, sobre todo en la producción. Y entonces empezamos a trabajar en ello.
Me gusta mucho documentarme, sobre todo si voy a hacer una película sobre un actor, por ejemplo sobre Chaplin, el Hotel Méliès, pues me pongo a ver películas de Chaplin, busco información de Chaplin, empiezo a poner detallitos de cosas de Chaplin en lo que yo llamo lectura en varios niveles de una película o de un cortometraje. Hay varios niveles a la hora de ver una película. Primero está el nivel visual, que cualquier espectador puede sacar, pues si le gusta o no le gusta, le hace gracia o no le hace gracia, le hace llorar o no le hace llorar. Y luego están los guiños, los pequeños mensajitos que dejamos. Nosotros imitamos muchas secuencias de muchas películas. Secuencias que son exactamente iguales que otras de otras películas, pero perfectamente integradas dentro del corto. Clases de interpretación. Arlette Biot, directora artística y editora. Normalmente trabajamos en base al casting, hacemos unos grupos de personas para ir trabajando diferentes escenas, algunos personajes y demás. Y siempre tenemos en cuenta pues, ejercicios de coordinación, de retención de datos o de acciones, cuántas pueden memorizar y cuántas pueden hacer seguidas, para luego también ver en el rodaje cómo pueden ser capaces de improvisar o de retener normas nuevas a la hora de adaptarte a un sitio nuevo o que las condiciones del rodaje cambien y no sean las ideales. Joan Alamar, director de fotografía y editor. Se intenta que en todo momento la gente sea consciente de lo que está haciendo, que no que pongamos a grabar y simplemente estemos documentando acciones, sino que la gente tiene que ser consciente de que está interpretando un papel, de que el momento mágico empieza cuando estamos grabando, pero cuando estamos cortando, el actor deja de ser Napoleón o quien sea que esté interpretando y es la persona, ¿no? que la gente sea consciente de esto. Tienes que tener muy claro con qué personas vas a trabajar. Si tienes una actividad con una persona sorda, sabes que es interesante pasar las cosas por escrito y que esa persona la pueda leer. Que tienes una persona con una diversidad funcional física, pues lógicamente tienes que olvidarte de hacer cosas de acción, de subirse a una moto, de subirse, o sea, de hacer cosas que el movimiento vaya a ser lo fundamental. Es decir, tener en cuenta cuál es la parte que la persona con la que vas a trabajar tiene más floja e intentar trabajar en la que tiene más fuerte. El trabajo con los actores. No hay ningún actor con el que trabajes igual que con otro. Esto pasa tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Y luego, en nuestro caso, que trabajamos mucho con actores amateurs, muchas veces son gente que no tiene experiencia, pero que los actores amateurs tienen el punto de la motivación y la ilusión de hacer algo nuevo, de ganas de aprender. Y sobre todo también se trabaja mucho la espontaneidad. El actor medio te hace muchas preguntas que tú a veces puedes solucionar o no puedes solucionar. En caso que las soluciones, luego a lo mejor ellos lo llevan o no lo llevan en la práctica. En cambio, la experiencia que nosotros tenemos es que les proponemos el juego, que actuar en muchos idiomas se dice play o jouer, pero ese concepto de jugar. Los actores dan muchas ideas de cómo va a ser su personaje, porque aunque no nos gusta que ellos interpreten a sí mismos, sí nos gusta que los actores intervengan con partes de su personalidad en lo que es el personaje. Hay que cambiar totalmente el chip y pensar que grabar con una persona con diversidad funcional es más complicado, de entrada. No, eso es un error. En segundo lugar, no hay que poner límites. No hay que pensar en cambiar las cosas porque esto no lo van a poder hacer, porque esto no se puede, porque... No, o sea, hay que plantear qué se va a hacer y probarlo con las personas. ¿Que funciona? Adelante. Que no, has de cambiarlo. Pero no cambiarlo antes de conocer las personas. Y conocer las personas es fundamental. En el rodaje de La Cuadrilla Invencible, el actor que hacía de Super Más y Mega Menos, que además hacía doblete, le habían puesto unas prótesis debajo del traje y cuando le quitaron el traje tenía marcas de que le apretaba, de roce y no se había quejado en todo el día, creo que eran 3 o 4 días de rodaje. ¿Por qué no se quejan? Porque están disfrutando.
Entonces, luego hay gente que dice, no, no, me da miedo. Si en un momento dado uno de nuestros actores nos dice, no, no, me da miedo, es porque no puede ser. ¿Qué les aporta? Se realizan muchísimo más como personas porque se sienten elegidos. ¿Sabes? Es como la idea de princesa por sorpresa o la idea de el patito feo. De repente vas a ser la estrella de la película o vas a participar de la película. Actores y actrices. Los valores, ¿no? Porque ya no es que sean muy educados de todo sí, gracias, buenos días, tal, que sean personas muy cariñosas, que siempre te están, pues eso, abrazando o agradeciéndote, sino que también te ves que a lo mejor el que es más macarrilla, que tiene el rol de macarrilla, para de ser macarrilla para apoyar o para ayudar a bajar las escaleras a la persona que es más débil o que no puede bajar las escaleras por algún motivo. Entonces eso, no sé, es muy bonito de ver, ¿no? Porque luego terminan de ayudar y luego siguen siendo el macarrilla del grupo. Equipo audiovisual. Si se trata de cortometrajes o de algún producto audiovisual que nos permita trabajar más plano a plano, cuidarlo más, ahora mismo estamos usando estas cámaras de foto que ahora graban vídeo, ¿no? que te permite jugar con el foco, te permite un poco cuidar más, ¿no? El plano. Cuando se trata de otro tipo de actividades que necesitamos pues más tiempo de grabación, reportajes, algo más televisivo, y así que utilizamos las cámaras de vídeo de toda la vida que nos permiten una grabación más rápida y grabar durante más tiempo. Rodajes. Por un lado, se organiza como cualquier producción audiovisual, tiene una fase de preproducción, de preparación del rodaje y de todo lo que hace falta para la producción. Luego está la fase de producción, que es cuando grabamos, pues depende si grabamos en el centro o grabamos en localizaciones de exterior, en museos, depende. Y luego la fase de postproducción, el montaje, la presentación, los borradores, la distribución por festivales y por medios de comunicación. Y todo eso, aparte, hay que adaptarlo al calendario de trabajo de los centros. Se escribe un borrador, bien yo o bien a veces Roberto, a veces Joan. El centro mismo nos da su idea. En el casting perfilamos los personajes y luego durante la producción o preproducción ya hacemos lo que es el borrador final. Como diría Berlanga, son 3 películas las que planificamos. La que hacemos en el guión, la que rodamos en el rodaje y la que editamos. 3 películas completamente diferentes, al final acaban siendo cosas completamente diferentes las 3. Con muy poco tiempo. También todo depende del tiempo que tenga el centro. Realmente puede ser un día a la semana y luego ya depende de cuándo quieren grabar el cortometraje y de cuánto dinero se dispone. Que generalmente son las cosas que van haciendo que todo disminuya, sobre todo el tiempo de ensayos. A veces no hay, como en Radios de Fuego, y otras veces pues tenemos 4, 5, 6 semanas. En Flower Power estuvimos varios meses ensayando, depende del proyecto. Postproducción. Solemos trabajar bastante con Adobe, con Premiere, y bueno, pues depende también, ahora mismo estamos utilizando mucho PC, tenemos también un Mac por ahí que de vez en cuando lo utilizamos y sí que utilizamos otro tipo de software. Planes de futuro. Ahora mismo estamos intentando salir un poco de lo que es el mundillo del cortometraje, ¿no? Meternos más en lo que son los productos audiovisuales más, entre comillas, profesionales, aunque siempre hemos sido bastante profesionales. Queremos realizar, con los cortometrajes que ha realizado Mudos Cinesin, porque a nosotros en Cinesin nos gusta mucho el cine mudo, utilizar estos cortos mudos con música en directo y efectos de sonido, y al mismo tiempo realizar una especie de pequeño performance, obras de teatro, durante la realización del mismo. Se llamaría Cine Sinfonía y ya está bastante adelantado lo que es el proyecto, ponerlo en marcha. Bueno, en la actualidad llevamos 2 líneas, la línea de la asociación, la línea amateur formativa,
Entonces, entre los proyectos pues destacan el proyecto Valencia Cuenta Contigo con el Ayuntamiento de Valencia, que es un documental sobre el Palacio Cervello. Luego tenemos un proyecto con el Centro de Día del Patronato Francisco Esteve, fruto de los premios recibidos por ¿De qué tienes miedo? Y un documental sobre Rafael Calderón, el trompetista de Málaga. Y también tenemos la línea profesional en el sentido que es poner en marcha el Centro Especial de Empleo La Luna de Valencia, que ya hemos hecho la formación con un curso de 250 horas, ya tenemos la certificación del SERVET, del Servicio Valenciano de Empleo, y estamos en la búsqueda de empleo para poner en marcha el Centro Especial de Empleo. www.cinesin.net 2012